2 minutos pasan de las 9 de la mañana, 1 hora menos en Canarias, y es tiempo de tertulia en esta trinchera en la que ya me acompañan Elisa Vigil. Muy buenos días. Muy buenos días. Roberto Granda, ¿qué tal? Buenos días, encantado. Y Percival Manglano, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Sandra? Encantado. Bueno, y tenemos otro invitado más, que es la pastelería Saúl, ¿no? Que siempre nos acompaña. ¿Habíais desayunado? Yo no, yo siempre espero a que lleguen los saulitos o las pastas o la empanada, que también nos mandan una empanada riquísima. Y yo siempre digo, es que madrugar en este programa tiene premio, ¿verdad? Sí. Decidme que no venís con otro ánimo sabiendo que tenemos aquí Creo que ibas material. a decir, decidme que no venís a desayunar, no a hablar, a desayunar. A redesayunar, sí, porque se puede redesayunar. Se puede redesayunar. Bueno, si alguien está en Madrid y quiere probar, pues eso, las pastas, mira, además hoy nos mandan unas muy bonitas con forma de corazón, o la empanada que yo he dicho antes, que también está estupenda y para una comida de domingo viene bien así como aperitivo, pues les decimos que tienen tiendas en la calle Arturo Soria, Arcorisa, Carretera de Canillas, calle O'Donnell y calle Orense. Y ahora sí, cogemos fuerzas. Si no os ha dado tiempo a comer, no os preocupéis, que luego hacemos una pausa y os dejo un ratito más para abordar todo lo que nos deja la actualidad. Es domingo de encuestas, en este caso no de intención de voto, pero sí sobre la continuidad de Pedro Sánchez, sobre la que os voy a preguntar. Sociométrica, encuesta de Sociométrica para el Español, ya hay un 69% que cree que Sánchez debe dimitir, incluido el 35% de votantes del Partido Socialista. Y amalgama métrica para Voz Populi, la mitad de los ciudadanos opina que Sánchez no agotará la legislatura en 2027. Elisa, ¿tú cómo lo ves? Bueno, el otro día recibíamos una grata noticia y es que habían perdido más de 1 millón de votos, 1.200.000 votos. Pocos me parecen para toda la corrupción que hay. Yo no sé si es que en los sobres del Partido Socialista que manda a sus afiliados comparte por ahí alguna buena dicha de las que les gustan a todos estos zurdo progres en este país, pero sí que contentos porque seguimos creciendo y seguimos avanzando en este frente de la derecha, que tenemos que estar en esa trinchera batallando contra toda esta corrupción sistémica del Partido Socialista, preocupada porque todavía siguen teniendo una masa de votos muy importante y que yo no sé si es que la gente no enciende la televisión, si sintoniza otro tipo de canales que cuentan todo mentiras, aunque digan que después estos medios son pseudomedios porque no aceptan ver la verdad cómo realmente está pasando. Y sí que me preocupa eso. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué más tiene que pasar en este país para que la gente salga a la calle y clame al cielo con todo lo que está pasando? Cuando la gente no llega a mitad de mes y esta gente, oye, se lo está pasando estupendamente. 15.000 euros en el contrato de piscina en el Palacio de Su Santidad en Andalucía. Bueno, 14.999,99 para poder darlo el dato, a eso dedo es. a la empresa que a él le interesaba. Siguen con la corrupción hasta para limpiar la piscina. Luego vamos a profundizar en alguna de las cosas que has dicho, pero Roberto, también quiero escuchar tu opinión. Bueno, después de 7 años de sanchismo, lo extraño es que todavía sigan teniendo esa base de votos, porque han sido 7 años agotadores. A mí me han parecido 70 casi. Desde luego. Es porque además es una detrás de otra, una sola para la otra, y al final han pasado tantas cosas que tú necesito que me hagan un resumen, igual se lo pido a la inteligencia artificial, que me haga un memorándum o algo. Pero luego hay una parte de los socialistas en ese porcentaje que quieren que Sánchez se vaya porque creen que todavía hay una posibilidad de salvar al PSOE, es decir, que existe un PSOE bueno, que lo que sobra es Sánchez. Como si una vez Sánchez esté fuera del partido, el partido tiene solución, ¿no? Podamos la rama que está podrida y el resto del partido sigue. No, si el problema no es Sánchez. O sea, sí, Sánchez es un problema muy grande, pero todo lo que hay alrededor, toda la trama y los que le han de alguna manera validado esto, reído las gracias y siendo colaboradores necesarios, porque aparte también esos números que no sean tan bajos, más bajos, es por todo el aparato mediático gigantesco que tiene detrás, que nunca ha sido tan exagerado. Es decir, es que la 1 es agitación y propaganda, Telepedro. toda la parrilla. O sea, desde por la mañana hasta por la noche. Y además desde por la mañana con Icharrondo hasta por la noche con todo. Y viven en una realidad paralela, porque Sí. tú pones televisión española y dices, pero este programa, ¿de cuándo es? Porque es que las noticias del día directamente no salen, las que no les interesan, claro. O sea, que es que en ese sentido, claro, ahí empuja a televisión española, ¿verdad, Percival? Sí, y que lo digas. Yo hace mucho tiempo que no veo televisión española, te lo confieso. Por salud Te mental. lo ha recetado el médico. por salud mental.
Yo te voy a decir que el inconveniente de estas encuestas es que le quita todo tipo de incentivos al gobierno para convocar elecciones. Ya. O sea, yo creo que una de las cosas con las que nos vamos de vacaciones muchos españoles, aparte de para descansar, es con la esperanza de que a la vuelta, en septiembre, tengamos un regalo de Reyes adelantado y ya se convoquen elecciones. Pero claro, todos sabemos que el incentivo para Sánchez y para sus socios, muy importante, de convocar elecciones ahora mismo es nulo. Lo haría si se creyese las encuestas del CIS. Pero claro, no se las creen ni ellos. Y este tipo de encuestas le dicen, como convoques elecciones, o sea, o te vas a quedar por debajo de 100 diputados. Claro. Entonces, pues claro, va a aguantar él, e insisto, los socios, porque si el drama es fuerte para el PSOE, lo es incluso mayor para sus socios. Es que Sumar... Bueno, es que va a desaparecer. Ya podemos empezar a hacer el velatorio. No suma, Decíais, no suma, Elisa, solo imagínate, resta. Elisa y Roberto hablabais de cómo es que sobrevive el PSOE. Bueno, en parte es comiéndose a la extrema izquierda. Eso está ocurriendo. Está habiendo un deslizamiento de votos de gente que votó en el pasado a Sumar, o incluso a Podemos, o a la extrema izquierda en general, hacia el PSOE, y con eso se están manteniendo. Pero claro, ellos son conscientes de eso y su incentivo para decir, oye, convoca elecciones, pero vamos a ver, Yolanda, ¿qué va a hacer? Como convoquen elecciones. ¿Dónde se va? Como mucha una lista del PSOE. Pero si no, todos estos están diciendo, no, por favor, aquí tenemos un sueldo muy bueno, haz lo que quieras, pero no convoques elecciones, porque es que ocurre lo que dicen estas encuestas. Sí, Roberto, dime y ahora os cuento una cosa más. La izquierda es algo que no existe para la mayoría de medios de comunicación de este país, porque no se nombra. Es el espacio a la izquierda del PSOE, ya está. Sin embargo, ultraderecha es casi todo. O sea, lo que no sea el sanchismo y sus socios, todo fuera de ahí es ultraderecha. Ultraderecha era UPyD en su momento, era Ciudadanos también, o sea, pero sin embargo, dense cuenta que ultraderecha, extrema izquierda casi no se utiliza. Pero utilizamos nosotros para dar la batalla del relato y que realmente es la única ultra que está ahora mismo gobernando, ¿no? La ultraizquierda, sí. Bueno, yo decía antes que hay determinadas palabras como bulo, fango, pero añado ultraderecha, que si jugáramos a eso de chupito cada vez que dicen no sé qué, vamos, acabábamos todos aquí fatal. Jägermeister hacía el año con nosotros. Desde luego. Pero hablabais, decía Percival, y tiene toda la razón, que al final estas encuestas desincentivan al Partido Socialista de cara a la posibilidad de convocar elecciones. Pero sí es verdad que hay como varias posibilidades de cara a confirmar o no la situación de Pedro Sánchez. Y a ese respecto os comento, por ejemplo, Amalgama Métrica dice que 7 de cada 10 españoles creen que Sánchez debería someterse a una cuestión de confianza. Entre ellos, por cierto, la mitad de los votantes de Sumar. Y luego, Sociométrica dice que el 82% de los españoles pide que haya nuevas elecciones en caso de que Sánchez dimita, y un 15%, y esto no sé cómo lo veis, la investidura de otro candidato del Partido Socialista. Y enlazo, no sé quién era el que hablaba de lo del PSOE bueno que no existe, Roberto. Sí. No sé cómo veis, si veis alguna de estas posibilidades reales más allá de que se convoquen o no elecciones, porque para que haya otro candidato no hace falta convocar elecciones. Puedes, sin disolver las cámaras, puede dimitir Sánchez y colocar a otra persona del Partido Socialista también, por ejemplo. Yo es que a Sánchez lo veo resistiendo lo máximo posible en la Moncloa. Y alguien que ha hecho tanto por llegar al poder y que luego, para mantenerse, ha hecho tantas tropelías, tropelías hasta el punto de pactar con los asesinos de tus compañeros de partido, vender España al golpismo catalán. Lo imagino antes metiéndole fuego a la Moncloa que él ceder el poder, aunque sea otro de su mismo partido. Y dice, voy a dimitir yo para que venga otro, un Madina o alguien, o un paje, a cogerme a mí el sitio. Bueno, también se ha hablado de Salvador Illa, ¿no? En plan, como sucesor sin convocar elecciones. Y está su situación judicial. Sí, sí. Estabas hablando de Illa, el rumor que circuló en su momento, cuando hubo esa reunión tan extraña, que todavía no sabemos muy bien por qué se convocó, de Illa a Moncloa, fue que lo que iba a exigir Sánchez es inmunidad. O sea, si había aquí un cambio, que él se fuese, pero le planteasen que ni él, ni su mujer, ni su entorno iban a enfrentarse a un juez. Yo creo que, y vuelvo con lo de los incentivos, el incentivo de Sánchez de aceptar este tipo de pactos es nulo, precisamente por esto. Todos sabemos que en los partidos políticos y en la izquierda, en fin, incluso más, los piolets vuelan y en cuanto haya una ocasión se cargarán a Sánchez, porque si le ven débil. Entonces la única forma de que no le vean débil es que él siga fuerte. Y esto significa no dar ninguna oportunidad de que le ataquen a él. Ni a él ni a su
ni a su entorno más cercano. Vamos a ver, ¿alguien se imagina, no sé, por la noche, después de cenar, Begoña y Pedro Sánchez hablando mientras el mayordomo les trae algo? Ahí muy bien el matiz. Esto, en el Palacio de Moncloa, preparándose para darse un baño por la noche en su nueva piscina y demás. Begoña diciéndole, Pedro, ¿por qué no te vas? De verdad, estaremos mejor si nos vamos a nuestra casa, que nos la compró mi padre con el dinero de la prostitución. Estaremos mucho mejor en casa. A ver, por favor, tráigame otro café. Eso no se lo cree nadie. Y no es solo por la tontería esta, si me apuras, de la buena vida que se dan, es por no tener a la Abogacía del Estado a su servicio, la Fiscalía General del Estado a su servicio, la UCO pidiendo información de los informes de la UCO no, el DAO de la Guardia Civil, es decir, Manuel Llamas, nada que ver con el mayor Llamas que conocemos aquí, pidiendo información a la UCO de los informes que están investigando al PSOE. Claro, todo eso lo pierdes como te vayas a tu casa. Entonces, ¿cómo va a decir, venga, que pase otro? No, hombre, no. Elisa, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo, hago un apunte, cómo se van a ir a su casa anterior pagada por prostitución, concretamente prostitutos, ¿no? Luego los que salen ahí el Día del Orgullo en estas pasarelas que se montan estupendas, pero no he visto ninguno de los gays del PSOE decir que qué horror que prostituyan a personas gays en estas saunas. Bueno, ni de las mujeres tampoco. Que hay... Sí, pero que sobre todo de lo que ha tenido chicha el asunto, ¿no? En estas saunas que tanto les gustan a los socialistas, supongo para las pieles muertas. Pero ya no es en el Palacio de la Moncloa o en la casa de su suegro. No, esto es ya... ¿Por qué no nos vamos a Dominicana, Pedro? ¿Por qué no nos vamos ya a nuestro paraíso, donde nos lo estamos montando todo estupendamente? Quizás lo más dramático de todo esto es que en el Partido Socialista Pedro Sánchez ha hecho una cosa muy bien, y es cargarse a todo el mundo que pueda ser oposición. No se ha cargado a los presidentes de comunidades autónomas porque no ha tenido capacidad, pero se ha cargado a cualquiera que le pudiese quitar el sillón. Y eso es lo que hacen los dictadores, es decir, no podemos... Este es un señor que es un autócrata, con ínfulas de autócrata en chándal, lo que pasa que todavía no se lo ha puesto, el traje le queda 3 tallas más grande, le pintamos demacradamente que nos cuesta 311 euros de todos los españoles cada sesión de maquillaje de su sanchidad. Y bueno, pues el chándal no quiero preguntarle, le podríamos preguntar a Rufián que cuánto cuesta, ¿no? Porque es uno que le gusta también ese flow chandalero. Entonces, lo dramático es eso, te has cargado a todo el mundo para no tener ningún tipo de oposición, y luego los que te hacen una oposición, por así decirlo, venga, va, Pedrín, tal, es que no te están haciendo ningún tipo de oposición porque necesitan seguir ahí, necesitan seguir en el Partido Socialista corrupto español, y claro, es dramático. No hay alternativa a Sánchez. La única alternativa a Sánchez es un gobierno del Partido Popular, en este caso liderado por Alberto Núñez Feijóo, pero es que no hay alternativa al socialismo. El socialismo es la ruina, es la miseria, es acabar con los sueños de las personas, es acabar con las economías, es hundir en la mugre más absoluta y en la oscuridad. Eso es el socialismo. No puede haber socialismo porque no hay socialismo bueno, y no ha habido ningún solo proyecto socialista que saliese bien y sin muertos. Claro, ayer decía Tellado que si Paje quisiera, en 5 minutos acababa con el sanchismo, acababa con Pedro Sánchez. El problema, Roberto, es que no quiere, ¿no? No quiere. Paje protesto mucho, pero al final accedo. Porque si de verdad él quisiera hacer oposición, diría, mira, aquí está mi acta, yo dimito, y además dimito de presidente, pero es como el meme este de que me quedo sin comer, ¿no? Entonces, él no quiere tampoco perder eso, pero todo eso que dijo Elisa es verdad, lo que hace el socialismo, pero además ahora hay una deriva totalmente reaccionaria que se ha visto, por ejemplo, en cancelaciones de conciertos, Mago de Oz y demás, que es... Bueno, tremendo. Luego hablaremos de ello, o rindes pleitesía al líder, absoluta pleitesía, o te quedas sin trabajar. Es decir, pero en un bolo de un concierto en Villa García Arosa, o sea... Mira, 50 actuaciones tenía previstas Mago de Oz, y la única que han cancelado es esa de un gobierno del Partido Socialista. Y todo porque se les ocurrió decir que nos dejen de robar las putas y la coca. Pero por eso se entiende mejor, se entiende desde su perspectiva el manifiesto este de los llamados mundo de la cultura, entre muchas comillas, que claro, lo que hacen es cerrar filas en torno a Sánchez para no ser cancelados. Pues dicen, a ver si me va a pasar a mí lo mismo. Entonces lo que hacen es, bueno, son una especie de ratas gremiales que hacen todos piña y venga, vamos a apoyar a Sánchez, a pesar de que, bueno, siempre han vivido en base a la subvención y demás, pero bueno.
Bueno, yo os quería preguntar también, al hilo de una cosa que decía antes Elisa, porque es verdad que el Partido Socialista está utilizando muchas cortinas de humo estas semanas. Tenemos una aluvión de casos de corrupción, en fin, escándalos varios de todo tipo, y ahora pues se aferran a determinadas cuestiones. La semana pasada tocaba el caso Cristóbal Montoro, esta semana toca el currículum de Noelia Núñez y la guerra de currículums que se ha iniciado. Y ojo a lo que decía Ángel Víctor Torres. Si esto fuera un partido de fútbol, en los 80 primeros minutos estaba fastidiado el Partido Socialista porque tenía que defenderse de tantos ataques, pero en los últimos 10 minutos el que está pidiendo la hora es el PP, ¿no? Por todo lo que está saliendo. Percival, por alusiones. Pidiendo la hora, dice, madre mía. Bueno, vamos a ver cómo pide la hora cuando el informe de la UCO salga, a ver si a la vuelta del verano y sabemos más detalles de los chanchullos de Ángel Víctor Torres con Aldama. Recordemos que Aldama ha dicho que le pidió 50.000 euros por los contratos de las mascarillas y tantas otras cosas. Una cosa que, en fin, más allá de la tontería esta de que está pidiendo la hora al PP, una cosa que tenía que ver con lo que estabais diciendo también es que, y que dijo Tellado, ya que le mencionabais, es que este gobierno va a morir matando. Y esto es peligroso. Es decir, este último... No sé cuánto va a durar el gobierno, 6 meses, 3 meses, 1 año, no lo sé, pero va a ser una época muy peligrosa para la democracia en España. ¿Por qué? Porque, insisto, estos van a morir matando y van a intentar imponer las leyes que les beneficien sin ningún rubor. Y lo estamos viendo en las últimas fechas. Es esa ley para cambiar los exámenes para acceder a la judicatura, el acceso de todos los altos cargos, de todos los altos funcionarios, no solamente... De los funcionarios y de los jueces, muy importante. Es que las dos son dos leyes distintas, pero el objetivo es exactamente el mismo, ¿no? Que es controlar el acceso a la judicatura o a los altos cuerpos de la función pública en España para tener capacidad ahí de influir ideológicamente en ellos. Son esas leyes que han presentado también, pues, para acabar con la acusación popular en todos los juicios penales y demás, en fin, y más cosas que se van a sacar. Estos lo tienen muy claro, van a seguir peleando hasta el último momento. Y eso, la víctima de eso no es el PP, no son los votantes de la derecha, en parte sí, pero es toda la democracia española. Aquí lo que me preocupa de verdad es el precio que se va a pagar para que siga gobernando Pedro Sánchez estos 6 o 9 meses que le quedan. Podríamos añadir también Cataluña, por supuesto, todas las transferencias que se van a hacer a Cataluña, lo que está haciendo con el País Vasco también. Y todo esto sin presupuestos. Nos vamos de vacaciones sin presupuestos y todo apunta a que no va a haber presupuestos. Es decir, es la irregularidad absoluta, es vivir en la irregularidad, en la cesión y en la concentración de poder para permanecer 6 meses más en el gobierno. Elisa. Bueno, y yo voy a complementar además a Percival en una cosa. Ángel Víctor Torres, presidente de las Islas Canarias, en la mayor desgracia que ha tenido Canarias, que fue que estalló un volcán, donde 2.000 personas se quedaron sin hogar y que a día de hoy siguen viviendo en contenedores. ¿Qué ha hecho este señor? No, me refiero, ¿está este señor para hablar? Porque es que a lo mejor lo que tendría que volver es a sus islas y mirar a todos los isleños y decirles, bueno, seguís viviendo en contenedores, pero me da igual, pero me como un plátano como Sánchez para ayudar a Canarias. Y eso es lo único que han hecho por los canarios, que son una panda de sinvergüenzas. Eso para empezar, este señor que ¿qué hace el Partido Popular? Pues mira, el Partido Popular lo que nos estamos dedicando es a trabajar, mientras ellos nos están metiendo pues a funcionarios vía máster, que supongo que el vídeo de presentación lo hará Begoña. Yo creo que lo hará además en el inglés fluido en los jardines. Sí. Sustainable. Bueno, tiene inglés fluido y español fluido, porque no sé qué se le da mejor. El problema son todos los fluidos y relaciones con saunas. Entonces, esto para empezar. Y luego para continuar, ya que apuntaba Percival las modificaciones, yo creo que quizás la que más me preocupa ya no solo la de modificación de judicatura y fiscalía, sino una ley Coldo que lo que pretende es que todas las pruebas de audios que se han presentado no puedan ser contadas como prueba en un juzgado, ¿no? Vamos a ver, yo no tengo la culpa de que este señor tenga 1 terabyte de audios que haya grabado si os dais absolutamente cuenta, a todo el mundo. Todas las leyes son a medida, todas, que es el gran drama. Todo lo que se legisla es a posteriori de lo que ha pasado, sin esconderse absolutamente de nada. Por eso os digo que estamos ante una dictadura y los pasos cada vez son más agigantados. Y la gente que venía de Venezuela ya nos lo venía advirtiendo, que se empezaba así, pero el problema es que están dando unos
unos pasos para intentar destruir todas las pruebas que tienen, para atacar frontalmente a la UCO y cargarse a la UCO, que es el único cuerpo que está presentando unos informes demoledores en contra del Gobierno de España. Pero ya no solo eso. En el momento que tú estás utilizando ese poder legislativo para legislar a tu favor, para seguir tapándote porque sabes que van a salir cosas y muchísimo más gordas que las que hemos visto hasta ahora, que claro, es que el árbol de corrupción del Partido Socialista, esto es una encina milenaria. Ya no puede tener más hojas, porque es que ya no te acuerdas ni de lo primero, que todo empezó en Navarra, que fíjate, luego salió lo del máster, luego el hermano que está en Japón, por cierto, ¿no? Sí. Después de haber estado... ¿Se ha ido o no? a Japón. Se ha ido. Él pidió permiso para Pidió para irse, pero no sé si se ha llegado a ir. Pero bueno, es su intención, sí. Pero el drama de todo esto es que se ha normalizado, que es que nuestro umbral del dolor está escalando cada día más. Y la gente, mientras tanto, está viendo de qué manera puede hacer todo el Tetris para llegar a fin de mes, para pagar libros del colegio, para pagar uniformes, para sacar adelante una empresa, para pagar una cuota de autónomos, y dices, mi cuota de autónomos se la están esnifando, no rifando, esnifando. Y ese es el drama del Gobierno de España a día de hoy, que es un gobierno corrupto, que está en fase terminal, que nos ataca frontalmente a las comunidades autónomas del PP, que es que no nos deja legislar como queremos legislar, que nos acusan de hacer dumping fiscal. O sea, cuando tú te das cuenta de la indigencia intelectual que puede llegar a tener pero un no presidente... aguantan a los datos, porque ellos siempre están con su discurso populista, pero cuando tienen a alguien enfrente que les saca las cuentas y les dice, ¿qué dumping fiscal? A ver, vamos a sentarnos y vamos a sacar todos los datos. Entonces ya se callan porque no tienen argumentos. No se callan, dicen ultraderecha. Bueno, sí, claro, efectivamente. Fango, Chupito de Jägermeister, de Lisa. Siempre tenemos la sensación de que el gobierno está en una fase terminal, pero es una agonía larga y además es, como hemos dicho, de cuanto más peligroso es, pero también pueden hacer un poco eso. Hay una película de Woody Allen que se llama Toma el dinero y corre. Ellos están intentando sacar leyes en último momento casi para salvaguardarse de los juzgados, de futuras imputaciones, pero también yo creo que de alguna manera están con una serie de opacidades en los registros de vuelos a República Dominicana y otros paraísos fiscales, tratando de asegurarse un futuro, a lo mejor en países sin extradición, porque claro, lo que le puede caer encima a Pedro Sánchez y a todo su círculo, sus séquitos, tiene a su mano derecha en la cárcel y claro, es verdad que a Sánchez se le ve con peor cara, no sé si le está maquillando un tanatoesteta, pero le están poniendo un poco ya demacrado. Pero yo creo que también él está físicamente un poco más mermado. ¿Por qué? Porque si ve a su mano derecha en la cárcel, él que está acostumbrado a estar en la Moncloa, que ha cambiado el colchón y demás, se imagina en Soto del Real y le entran sudores fríos. 2 secretarios de organización, claro, 2 secretarios de organización fiscal señalados, tu fiscal general del... El hermano, claro, la mujer. Es que tiene un panorama. Quería también preguntaros por las últimas noticias que hemos sabido en relación con toda la trama. Ayer hablábamos de esos audios que pretendía de Aldama utilizar a su favor el Partido Socialista, diciendo, ¿veis cómo Begoña no tiene nada que ver? Y luego salía el propio Víctor Aldama diciendo, no, oiga, o sea, yo lo que estoy diciendo, que bueno, eso lo dice él porque hay que tener en cuenta que él formaba parte de la nómina de Globalia, que no había nada irregular, pero claro que Begoña presionaba y además decía él, sin necesidad de que Hidalgo se lo pidiera, porque como ella necesitaba que su chiringuito, sus patrocinios siguieran adelante, era la primera interesada en presionar para que saliera adelante el rescate de Europa. Pero luego hay otra derivada de toda esta trama de la que también se ha hablado mucho en las últimas horas. Ayer salían unos audios de un supuesto espionaje del Partido Socialista liderado por Koldo y Cerdán y bueno, pues al principio parecía casi como una anécdota, ¿no? Bueno, esto, fíjate, lo que le hacen hasta los suyos y demás, hablamos de la cloaca, pero fíjate. Pero ojo a lo que cuenta hoy Carlos Cuesta en Libertad Digital, porque dice que ese espionaje de Koldo y Cerdán lo que frustró fue una operación contra Sánchez que iba a tumbar a todos en las primarias de 2017. Al parecer, a los señores que mandó investigar, que mandó espiar, tenían una información que le iban a pasar a una tal Susana, presuponemos que a Susana Díaz, porque estábamos en unas primarias clave, y que esa información podría haber tumbado a todos, incluido al number one. Gracias a ese espionaje, al final, pues esa información teóricamente no habría salido a la luz. ¿Cómo están las cosas? Bueno, a mí no me deja de sorprender que Koldo grabase a todo el mundo desde hace años, pero de verdad, o sea, ¿qué mentalidad hay que tener cuando no tienes ninguna responsabilidad más? No estaba en el gobierno, estaba ahí en Pamplona, en Navarra.
haciendo pues guarradas claramente para Santos Cerdán, y ya estaba grabando a todo el mundo. O sea, que esta mentalidad que decíamos antes de los piolets y de matarse entre ellos, es que la tienen tan clara que necesitan grabarse para protegerse de sus propios compañeros. Ese es el ambiente dentro del PSOE. Pero bueno, entrando ya al fondo de la cuestión. Ayer fue un día... con lo de Begoña. Es que llevamos 2 días, con esto. Llevamos 2 días con esto. Fue de mucha ironía. Cuando aparece el audio de Aldama diciendo que Begoña no había presionado, salen tromba todos los ministros del PSOE. ¿Ves? Que pida perdón el PP. ¿Cómo se le ocurre acusar a la pobre Begoña? Begoña inocente, Begoña premio Nobel. Y Aldama, el rey, a pesar de que habíamos dicho de todo de él. Aldama es la persona con mejor palabra de toda España, que se le ponga monumento. Y entonces, Aldama, a la vista de todo esto, llama al Español y dice, oye, hazme una entrevista que voy a decir un par de cosas. Le hacen una entrevista y dice exactamente lo contrario, dice que Begoña había estado presionando para el rescate de Europa y de repente desaparece el trozo del PSOE y ya se comentó sus palabras, ¿no? Esto lo hacen muy a menudo. Cuando no les interesa... Imagínate. Pero una cuestión añadida que yo creo que es el problema de fondo. Vamos a ver, esta es la mentalidad que tienen en el PSOE, ¿no? Y lo decías antes, Sandra, toda ley que aprueben tiene una intencionalidad política, tiene una intencionalidad partidista, y esta es la mentalidad que tienen de manipular, de lanzar espías para que saboteen una posible iniciativa de Susana dentro de las primarias y no sé qué. Claro, a la vista de cómo actúa esta gente y que esta gente es la que manda, porque esta mentalidad es la de Sánchez, eso es importantísimo subrayarlo. Cuando pillamos a Koldo, cuando pillamos a Santos Cerdán con estas cosas, no pensemos que es solamente una iniciativa suya, no. Es que están ahí porque comparten esa forma de proceder con su gran jefe, con el número 1, con Pedro Sánchez. Por eso les eligen. Urnas detrás de una... Exactamente. O sea, no hay guarrada que no haya hecho Pedro Sánchez. Entonces, cuando te presentan una ley para reformar el acceso a los grandes cuerpos de los funcionarios del Estado y van a inventarse este máster y no sé qué, ¿de verdad te crees que es por el bien del Estado, de la gestión administrativa en España? O sea, ¿hay alguien que se lo crea? Sí. ¿Que es por defender al Estado español? Pues claro que no, es por defender los intereses del PSOE. Yo tengo que decirte, Percival, que sí que hay gente que se lo cree porque tenemos una charocracia muy potente en nuestro país y cuanto menos preocupante, ¿no? Porque hay gente que le mean y dice que llueve. Entonces ese es el drama que estamos viviendo en la política actualmente, que se ha vuelto todo en fanatismo y nada realismo, que la mentira prima por encima de la verdad, que cuando tienes un buen proyecto político ya se encargarán de intentar buscarte las cosquillas por cualquier lado para relacionar, si no es a ti, a cualquier familiar directo que tengas. Es decir, esto ya no es política, esto es basureo que te veo. Esto parece que estás en Mujeres y Hombres y viceversa, lanzándote ramos los unos contra los otros. Y esa es la parte triste, que utilizan cualquier cosa, que les da igual, que no tienen líneas rojas, que no tienen ningún tipo de principio ni de moral, que ya lo sabíamos, pero ahora lo estamos viendo evidentemente. La unidad de quemados de Fuenlabrada está completamente desbordada, porque están todos con las manos quemadas de tantas manos que han puesto en el fuego por Santos Cerdán, por el otro, por Koldo, por tal, Pábalos, un señor, y ahora nadie los conoce, no estuvieron nunca en el Partido Socialista y no han compartido escaño con ellos. Y este gobierno, recordemos que había venido con las manos limpias porque era un gobierno que quería echar a un gobierno del Partido Popular por la corrupción, por tal y por cual, está hasta el cuello a día de hoy. Es que no hay ni uno que se libre, ni uno. Y luego están los voceros todos articulados, que parecen un coro de los niños del coro, todos diciendo exactamente lo mismo, y si no, te digo lo contrario, si no te gusta esta opinión, tengo otra, y si no, te la vuelvo a cambiar, porque es que les da absolutamente igual, y a sus votantes les da igual. Y eso es lo triste, Elisa, eso es lo triste. Roberto, ponme el broche que nos tenemos que ir a otro asunto. El que no tenga líneas rojas, Sánchez, lo hace muy perverso, muy tétrico, pero interesante desde un punto de vista histórico cuando lo veamos con perspectiva. Esperamos que sea en un futuro. Y sobrevivimos, claro. Sí. Podremos verlo con perspectiva. Poder estudiarlo como un emperador romano, como un Calígula, decir, bueno, fíjate todo lo que hizo, este psicópata, tal y cual. Pero ahora los que lo sufrimos somos nosotros. Y nada, muy breve respecto a lo de Koldo. Yo creo que él tenía ese complejo de, bueno, esta gente se piensa que yo, como soy un portero de puticlub y tengo pinta de tarugo, soy un tonto. Entonces lo que voy a hacer es tenerlos grabados a todos y así me cubro las espaldas. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos con otro asunto que ya les adelantamos ayer y que hoy queríamos tratar en profundidad. Huawei, China
Zapatero. 3 palabras inseparables. Cojan un café si quieren y seguimos. La trinchera de llamas. 9:35 de la mañana, 1 hora menos en Canarias, y aquí seguimos en nuestra tertulia con Elisa Vigil, Roberto Granda y Percival Manglano. Pero les decía antes de la publicidad que tenía mucho interés en abordar el asunto Huawei China Zapatero. ¿Por qué? Pues para empezar, porque tanto Estados Unidos como Bruselas siguen lanzando serias advertencias del alto riesgo de espionaje por confiar las escuchas de nuestro país a la empresa china, que tiene obligación de transmitir al Partido Comunista toda información que éste considere relevante. Pero además, porque esta tan solo es la última pieza de un peligroso puzzle cuyas piezas empezamos a poner sobre la mesa hace mucho tiempo. Solo por darles algunas pinceladas. Sánchez ha viajado en 3 ocasiones a dicho país, la última en una visita cuidadosamente preparada por Zapatero. Pero el presidente lleva mucho tiempo apostando por China y por Huawei, como pronto desde 2020, cuando esta ya estaba siendo cuestionada a nivel internacional. Que somos uno de los países que hemos puesto en marcha desde muy temprano momento proyectos piloto para la extensión del 5G, y eso lo estamos haciendo con distintas empresas también extranjeras, no solamente con Huawei. En ese mismo 2020, José Blanco abrió sede de Acento, su polémica consultora en Bruselas, para ejercer de lobista de Huawei. Más cosas curiosas. Huawei contrató a la empresa de las hijas de Zapatero en plena batalla por el 5G, y en 2022 fichó como vicepresidenta de la filial española a la pareja de Álvarez, del ministro de Exteriores. ¿Quién era también asesor de Huawei? Lo digo por esto de las casualidades que siempre rodean al Partido Socialista, Víctor de Aldama. ¿Y cómo llegó hasta allí Aldama? Pues gracias a un socio chino del Gates Center de Zapatero, el chiringuito del expresidente para operar en China, socio chino investigado por el CNI. Hay mucha tela que cortar y no se me ocurre nadie mejor para hacerlo que el analista internacional, que siempre es capaz de hacer fácil lo difícil. Florentino Portero, muy buenos días. Sandra, muy buenos días. Bueno, enseguida echamos la vista atrás para tratar de completar este puzzle, pero por empezar por lo más actual, ¿qué consecuencias puede tener tanto a nivel nacional como a nivel internacional el hecho de que el gobierno de Pedro Sánchez haya decidido confiar a Huawei todas las escuchas, haciendo caso omiso a las advertencias de Bruselas y de Estados Unidos? Bueno, no, más que un acto, es parte de un proceso. Un proceso por el cual el gobierno presidido por Pedro Sánchez ha ido paulatinamente inclinándose hacia las posiciones que venía defendiendo desde tiempo atrás Rodríguez Zapatero y su entorno. Recordemos que José Blanco es parte de ese grupo. Él ahora tiene una empresa más o menos de lobby. En esa empresa han venido trabajando gentes que ya en la etapa de Rodríguez Zapatero al frente del gobierno formaban parte del mismo grupo. Antonio Hernando, por ejemplo. Por ejemplo, cuando Pedro Sánchez se hace con la Secretaría General del Partido Socialista, lo hace en contra de este grupo. Y para Pedro Sánchez en aquellos años era muy importante el poder tener una presencia fuerte y quizá un futuro dentro del ámbito de la Unión Europea o de la Alianza Atlántica o en general dentro del mundo más característicamente occidental. En la medida en que con el paso del tiempo las cosas se han ido poniendo más y más difíciles a Pedro Sánchez, él ha ido recurriendo a ese bloque que en su origen era su rival dentro del partido y hoy está rodeado por ellos, no solamente por Rodríguez Zapatero y por Pepillo Blanco, sino por la gente que trabajaba con Blanco y la gente que en tiempos fueron sus propios compañeros en el grupo parlamentario cuando él también pertenecía a ese mundo. Podemos hablar de negocio, porque hay negocio. El negocio no es siempre muy ejemplar, pero sobre todo lo que hay es ideología. Para Rodríguez Zapatero, el mundo de la Unión Europea, el mundo de la OTAN, de entrada no era su mundo, no es un entorno en el cual se encuentre cómodo. Y no solamente porque no habla inglés, que es un tema sin duda importante, sino porque no lo entiende y no le gusta y no son sus valores. Rodríguez Zapatero se encontró mucho más cómodo en el entorno de la izquierda latinoamericana y el sobre grupo todo de Puebla. Exactamente, de la nueva izquierda, lo que nace originalmente en el Foro de Sao Paulo, que es una reunión de gobiernos y de partidos, y después ya se da paso al grupo de Puebla, que es una reunión de individuos, y que es hoy día mucho más importante que el foro de Sao Paulo, donde realmente se cocinan las propuestas. Esas propuestas son
para entendernos, la adaptación del viejo comunismo a un nuevo entorno. El comunismo fue derrotado. Ellos aprendieron a que no tenía sentido rivalizar con la democracia liberal, sino que era mucho más sensato penetrarla y quedarse con ella. Y hoy el Grupo de Puebla nos da lecciones de democracia. Y esas lecciones de democracia básicamente lo que son es, mire, la voluntad popular se expresa a través de las urnas y nadie debe detenerla ni equilibrarla. Es decir, que el Poder Judicial o los medios de comunicación deben estar sometidos a la voluntad popular. La voluntad popular naturalmente es la voluntad del partido, no la de la gente. Son viejas ideas transformadas, disimuladas en un nuevo entorno. ¿Qué pinta China en todo esto? Bueno, para China es muy importante el mercado latinoamericano. Primero porque hay materias primas y segundo porque hay consumidores. Y en estos momentos Rodríguez Zapatero hace de puente entre China y el Grupo de Puebla. Y un Pedro Sánchez en horas muy bajas, cada vez más en manos de Rodríguez Zapatero, de Blanco y de compañía, lo que hace es entregarse a este mundo porque no tiene alternativa. Y ese mundo es el mundo de intereses del imperialismo chino, pero también es el mundo de intereses de la nueva izquierda, que es la vieja izquierda antidemocrática, ahora reconvertida en progresista, que ya no socialista ni comunista. Es un nuevo lenguaje, pero en el fondo para lo mismo, para desmontar la democracia liberal. En el caso de España, eso tiene mucho que ver con el rechazo de la reforma que supuso la tradición política española frente a la ruptura que promovía la gente de la izquierda. Tú fuiste uno de los primeros que yo recuerde que empezó a advertir ya hace años del coqueteo con Huawei, del fichaje de la pareja de Álvarez. ¿Cómo encajas ahora todas las piezas de este puzzle? Bueno, es sencillamente el arrinconamiento de un Pedro Sánchez que antes jugaba unas bazas y ahora juega otras. ¿Esto supone para España un problema con la Unión Europea? Gravísimo, porque la Unión Europea, como se ha visto ahora en la reciente cumbre entre la señora von der Leyen y Xi Jinping, pues no tiene las mejores relaciones con China. China jugó muy sucio y se quedó finalmente con el mercado de las placas solares, ahora está jugando muy sucio, se está quedando con el mercado del automóvil. Todo eso son puestos de trabajo perdidos, pero también son fábricas, son, digamos, capacidades de innovación que vamos paulatinamente perdiendo. Una cosa es que los europeos tengamos hoy serios problemas con Estados Unidos, que los tenemos, y otra cosa es que la alternativa sea China. China es un gran mercado, nos gusta vender en China, pero China no está jugando limpio con nosotros. El que España se alinee con China frente a la Unión Europea y se alinee con China frente a la Alianza Atlántica supone, pues, en la perspectiva occidental, una gravísima falta de solidaridad, en cierta medida una traición, y por lo tanto es un país con el que no se puede contar, es un país al que hay que relativamente aislar. Eso va a suponer, entre otras cosas, que el flujo de información confidencial se va a cortar. Claro. O se va a limitar muy seriamente. Pensemos que, por ejemplo, en el marco de la OTAN, no todos los Estados miembros reciben la misma información confidencial, porque no todos son igual de fiables. Pues eso va a ocurrir, estará ya ocurriendo con España, que de manera paulatina se va compartiendo menos información porque no somos fiables. Claro, porque estamos hablando del acercamiento en general a China, pero claro, es que en este caso estamos hablando de algo muy peligroso, que es facilitar a la dictadura el acceso a las principales escuchas de nuestro país, y eso es precisamente de lo que están alertando en Estados Unidos y en Bruselas, ¿no? De que se está poniendo en peligro la seguridad nacional y no nacional. Claro, sin duda. O sea, hay un discurso que ya está repitiendo el gobierno español y todos los medios vinculados, de que por una parte esas capacidades tecnológicas no plantean problema porque son estancas, de que no hay una conexión con China, pero que por otro lado que hay un juego sucio comercial, y es que Estados Unidos quiere vender sus propias capacidades, sus propios aparatos. Bien, dejando a un lado que Estados Unidos naturalmente quiere vender, como no, esta no es una posición de Estados Unidos solo, es una posición del bloque europeo. Y por otro lado hay empresas europeas, como es el caso de Ericsson, que también vende sistemas semejantes.
Por lo tanto, el argumento que está esgrimiendo el gobierno español es un argumento falaz. Esto no va de vender productos, esto va de seguridad. Claro. Y de dejar muy claro que como se ha aprobado tanto en el seno de la Alianza Atlántica como en la Unión Europea la idea de que China es un reto sistémico, es decir, es un país que está cuestionando nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, el marco institucional internacional, entonces no podemos confiar en ellos. Así que sí, el tema es francamente delicado. ¿Y qué papel estaría jugando José Luis Rodríguez Zapatero en todo este asunto, Florentino? José Luis Rodríguez Zapatero ha encontrado su sitio en el mundo. Después de unos años en que se encontraba solo, pues como él decía, mirando las nubes, ¿no? Y su sitio es el de promover la nueva izquierda, que es la vieja izquierda, que es la izquierda profundamente antidemocrática. En este juego, él ahora está dejándose querer por China y es el hombre puente que une los intereses imperiales de China con los intereses antidemocráticos de la nueva izquierda latinoamericana. No sé cómo has visto esta semana ese coqueteo nauseabundo, porque yo creo que no tiene otra palabra que lo describa mejor, de Zapatero con Nicolás Maduro tras ese canje de presos en el que el expresidente del gobierno ha participado y que además ha supuesto la puesta en libertad del triple asesino de Usera. Sí, bueno, en todo momento Rodríguez Zapatero ha dejado muy claro, si bien no de palabra, pero sí de actos, que él es parte del régimen bolivariano, que él está a favor de acabar con la democracia en Venezuela, que ya murió hace tiempo, y de perseguir a los opositores democráticos, y eso igualmente en el resto de América Latina. Rodríguez Zapatero juega a favor de regímenes autoritarios de la nueva izquierda, tanto en Asia como en América Latina como en España. Por lo tanto, ahí ya no hay nada nuevo. Rodríguez Zapatero es una pieza bien conocida. Su único problema es que puede tener al final serios dificultades con el Poder Judicial en Estados Unidos, en España, en otros lugares, porque vincularse con el régimen bolivariano supone vincularse con el narcotráfico y con el crimen organizado. Ese es el problema. Recordemos que el régimen bolivariano tiene su propio cártel, el cártel de los soles, que es un cártel vinculado con el de Sinaloa, vinculado con el Tren de Aragua, y que por lo tanto están distribuyendo droga por todas partes. Pero el régimen bolivariano también tiene un vínculo muy estrecho con guerrillas colombianas, como es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, o los restos de la FARC, que son grupos que se forman en territorio venezolano, donde son los militares venezolanos junto con gente de Hezbollah, la milicia chií libanesa, la que forma a estas guerrillas colombianas, y es Hezbollah quien se ocupa de la distribución de la cocaína y de otras drogas por África y penetrando en Europa. Todo este tinglado de crimen organizado, de narcotráfico, es un tinglado que está muy presente en el régimen bolivariano, y por tanto cuando alguien está cerca de ellos, está cerca del crimen organizado. Claro. Así que Rodríguez Zapatero más tarde o más temprano puede tener algún problema muy muy serio con la justicia. Estamos hablando del Grupo de Puebla, estamos hablando de China, y yo por último, Florentino, te pregunto, ¿todo esto se puede revertir? Porque es verdad que, bueno, estamos con la vista puesta en que un señor que se llama Pedro Sánchez abandone en algún momento este gobierno. Hay posibilidad de que luego, y las encuestas apuntan así, pueda llegar un gobierno del Partido Popular, pero claro, todo lo que está pasando en estos momentos en la escena internacional, el que hayamos dejado de ser un socio fiable en todos los foros internacionales, ¿esto se puede revertir? ¿Es fácil de revertir, mejor dicho? Ya, o sea, por razones obvias, en el mundo de la comunicación se tiende a personalizar todo. Entonces antes era Zapatero, ahora es Pedro Sánchez. Bueno, lo realmente importante es que tras la muerte del general Franco y con la transición, a través de un proceso de reforma se estableció un sistema democrático, una monarquía democrática. Ese modelo se sustentaba fundamentalmente en dos pilares, que eran los dos grandes partidos del sistema. Uno que se ocupaba del centro derecha, el Partido Popular, y otro del centro izquierda, el Partido Socialista Obrero Español. Ese marco histórico, ese arco temporal, sencillamente ha sido superado, ya no está vigente, porque el Partido Socialista, con Zapatero, con Sánchez o con quien Dios sabe dentro de un tiempo, sencillamente ya no está en el consenso constitucional.
Este es el problema realmente importante. Dejemos hablar a las personas y fijémonos más en las instituciones. El Partido Socialista ya no es parte del Consenso Constitucional. Está en una operación de transformación de la Constitución y de transformación de España en otra cosa que ni ellos mismos saben qué es. Si en el futuro, después de una catástrofe electoral, se produce una catarsis dentro del Partido Socialista y vuelven al Consenso Constitucional, es una posibilidad entre otras, pero es solo una posibilidad. Hoy día no estamos viendo ni mucho menos que haya un clamor en las bases del Partido Socialista por volver a la disciplina constitucional. Sí, en Castilla-La Mancha, pero en Castilla-La Mancha el Partido Socialista hace tonterías, sencillamente desaparece, porque allí es un partido básicamente conservador, es un partido de propietarios, no tiene nada que ver con el PSC catalán o el Partido Socialista en Madrid. Entonces, bueno, revertir el viaje al pasado es imposible, lo que tenemos por delante es futuro. Yo no sé qué va a ser en el futuro el Partido Socialista, pero hoy por hoy es un partido que está fuera del consenso constitucional. Y eso quiere decir que la Constitución, es decir, que la monarquía democrática está viviendo un tiempo de extrema fragilidad. Florentino Portero, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Encantado, Sandra. Un abrazo fuerte. Bueno, no sé cómo lo veis vosotros. Le hacía yo esta última pregunta a Florentino porque es verdad que, claro, el Partido Socialista todo el mundo ya sabe lo que es. Puede que luego venga otro gobierno, pero no sé yo hasta qué punto pues toda esta credibilidad, como decía antes, que estamos perdiendo en el mundo, luego es fácil de recuperar. Pero quiero preguntaros por el papel de Zapatero, cómo veis a José Luis Rodríguez Zapatero, porque al final está adquiriendo cada vez mayor protagonismo en el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, Zapatero yo creo que fue el que inició todo esto y Sánchez es el que está siguiendo los pasos del principal comunista que ha tenido este país, que es José Luis Rodríguez Zapatero, no nos olvidemos. Y además es que ha pasado una cosa esta semana pasada que creo que es importante, y es que Sánchez se fue a Chile a una reunión, entre ellos con Lula, que es un expresidiario, y con Petro, que es un terrorista, ¿no? Entonces eso fue la convención de los comunistas que quedan en el mundo, que faltaba, por supuesto, China y Rusia, pero esto al final es un alineamiento de lo natural. Dicen que Dios los crea y ellos se juntan. Bueno, pues hay una tendencia a que la gentuza se junte, ¿no? Ya sea en un foro, que lo quieran llamar el foro de tal, que es que llega la ultraderecha imparable, pero Zapatero al final ha estado siempre utilizando todos sus lazos y fue el que inició la carcoma de nuestro sistema constitucional y de nuestro Estado de Derecho en nuestro país. Lo que pasa es que han pasado tantas cosas y este es tan miserable que, claro, nos dedicamos a ver el cuadro terrorífico que está dejando Sánchez, pero todo empezó con Zapatero. Todo empezó, la carcoma, el ataque a los medios de comunicación, el ataque a los jueces, los mayores recortes de la historia. No lo olvidemos, que aunque ahora los ministros estén tratando de vender que esa parte de los recortes la hicimos en nuestro gobierno, los mayores recortes se hicieron durante la época de Zapatero. Y esa es la realidad. Entonces, ahora, claro, yo no sé a la gente que se escandaliza, pero si el señor Pedro Sánchez es como Zapatero, no tiene la ceja así tan picuda, pero es exactamente la misma basura. Y digo basura porque es una cuestión muy sencilla. En el momento que tú te estás reuniendo con los terroristas, que te estás reuniendo con una persona que es expresidiaria, que estás hablando únicamente del bulo de la ultraderecha, que tu pacto de gobierno se sostiene en 7 votos del separatismo que quiere reventar nuestro país y de los terroristas de Bildu, ETA, etcétera, te das cuenta de que son miserables, son escoria democrática. Y ya no democrática porque van a intentar tomar el poder por cualquier lado. Y eso es lo que a mí me da miedo, ¿no? Porque cuando se reúne esta gente, que lo que se está dedicando es a minar la democracia en sus países, y va también Sánchez, quiere decir que va a hacer exactamente lo mismo con nuestro país. Y tenemos que estar muy pendientes de todo lo que vaya pasando, de todas las aprobaciones legislativas. Y en cuanto al tema de la seguridad nacional, a este señor no le preocupa la seguridad nacional. No le preocupa en lo más mínimo. Bueno, se han dejado morir a guardias civiles por no darles los medios necesarios en Barbatre. Se deja abandonada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestras fronteras. No se defiende a quien se tiene que defender. Se está dando crédito a un golpe de Estado que se dio en Cataluña en el año 2017, donde hubo policías que perdieron hasta ojos. Por favor, Dios mediante. Es una auténtica
vergüenza. Entonces, en el momento que esta gente no defiende a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es más, pretende destruirlas moralmente, atacarlas frontalmente, porque están sacando cosas que a ellos no les interesan, te das cuenta que la seguridad nacional no les importa en lo más mínimo, les importa estar seguros ellos, claro, pero les da igual y en todo ese lo sentido, demás. yo no sé si el hecho de que China, una dictadura amiga, tenga acceso a las escuchas y nos las proteja, igual hasta eso les viene bien, no lo sé, Roberto. Estoy de acuerdo con Elisa que con Zapatero empezó todo, al menos en la época contemporánea. Si buscamos el punto de quiebre, siempre analizando se suele citar el 11 de marzo de 2004 como ese punto de inflexión, ¿no? de la larga decadencia de más de 2 décadas. Y aparte por el cambio de paradigma cultural y porque hubo una serie de leyes ideológicas y porque Zapatero también se le infravaloró al principio. Decían, bueno, porque es como tonto, parece Bambi. No, Bambi no, es el cazador que mató a Bambi. O sea, es un tipo realmente malvado, perverso. Más que idiota es malo, que a veces se pueden juntar las dos cosas, pero bueno. Sí. Pero claro, cuando está haciendo negocios, cuando es un puntal tan importante para que Maduro le llame al teléfono personal y tenga una charla como si te llama tu colega a las 3 de la mañana. Sí, o sí, sea, es que es de verdad patética, claro, esa conversación. porque además el grupo de Puebla es indisociable del cártel de los Soles. O sea, es algo que tienen esos nexos en común con las FARC y que todo se mueve ahí del narcoterrorismo. Entonces, claro, ahora está haciendo negocios con China, porque Zapatero es un lobista de China y además es una persona que se está enriqueciendo y de una forma muy rápido y traficando, por así decirlo casi, con presos políticos, ¿no? Intercambio, pero que es tráfico de yo te doy a gente con unos delitos espantosos. Y China forma parte de un eje que es Rusia e Irán, además de Venezuela, claro. O sea, se están utilizando en la guerra de Ucrania drones iraníes y a la vez Rusia tiene sus contactos en Corea del Norte, que están utilizando también soldados de Corea del Norte. O sea, hay una especie ahí de nuevo eje del mal, que era un término que adoptó la administración Bush, que realmente es así. Y se han reunido en Chile hace poco, donde estaba Petro, y están diciendo, sí, no, se están reuniendo los progresistas. ¿Qué concepto de progreso tiene esta gente? Pues desgraciadamente ya sabemos lo que es para ellos de cueva. el progresismo, Percival. Bueno, esta semana la entrevista de Ábalos en El Confidencial para mí dejó un punto interesantísimo, que sí, es... lo hemos comentado antes, sí. Sí, exacto, lo habéis dicho antes. Cuando dice que Zapatero le va a ver a él al ministerio porque no tiene acceso directo a Pedro Sánchez, ¿no? El contexto de esa visita es el rescate de Plus Ultra. Ojo a ese rescate, porque hemos hablado mucho de Europa, Begoña, Aldama y demás, pero el rescate de Plus Ultra no tiene ni pies ni cabeza. Que se rescatase a una empresa supuestamente estratégica que tenía 4 aviones y lo hiciese a instancias de Zapatero cuando sabemos las conexiones de Plus Ultra con el régimen venezolano, apesta. Entonces, lo interesante de eso, y lo digo ahora porque lo ha dicho Florentino, que es que Zapatero no era del círculo íntimo de Pedro Sánchez al inicio de la legislatura, no lo era. Y se fue congraciando poco a poco. Y entonces, como no era de su círculo cercano, al principio tenía que hacerle la pelota a Ábalos. Entonces se fue a verle ahí en el 2019, 2020... Y una vez que ya se congracia con Pedro Sánchez, ya no necesita ningún ministro y ya tiene contacto directo con el presidente. ¿Qué le dio a Sánchez para congraciarse con él? Buena pregunta, ¿no? Pero luego ya sabemos que el interés de Pedro Sánchez no se vende barato y algo le ha dado personalmente para que tenga tanto influencia. Entonces, enganchando esto con Huawei, no podemos olvidar que en marzo de este año hubo una redada de la policía belga en el Parlamento Europeo a raíz de una red de sobornos de Huawei a eurodiputados, asesores y todo tipo de altos dignatarios de la Unión Europea. Es decir, que Huawei se conoce que juega sucio y que se dedica a sobornar a cargos públicos para obtener beneficios empresariales. Es que lo hemos visto en Europa. Por eso la reacción europea ahora mismo ante este contrato en España es tan virulenta. Porque les conocen directamente. Porque hace unos meses ha habido esta operación que todavía no está resuelta, pero que tiene toda la pinta que, bueno, pues Huawei creó una red de sobornos. Al mismo tiempo, y hablaba Sandra de las casualidades, es que mira que hay casualidades. O sea, montan una empresa, las hijas de Zapatero, y sus primeros clientes son unos venezolanos y Huawei. Hombre, pues claro, Chico, blanco y en oye, botella. Pues, también es casualidad. No, es que eran góticos.
Ah, es que eran góticas, ya. Consiguen el gran lobista que es Zapatero. Contratan a un lobby, ¿y quién es? El de Pepiño José Blanco, que después, su número 2 pasa a ser secretario de Estado de Telecomunicaciones, Es que Antonio todo. Hernando. Por eso yo siempre digo que en el Partido Socialista, ¿cuántas casualidades hay? En fin, las casualidades no existen. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Pasan 9 minutos de las 10 de la mañana y seguimos aquí en La Trinchera con Elisa Vigil, con Roberto Granda y con Percival Manglano. Y bueno, pues hay muchas noticias hoy en la prensa, a pesar de ser 27 de julio. En la portada del Mundo, por ejemplo, leo ahora mismo una entrevista con Juanma Moreno que dice: habrá alianza contra el cupo independentista catalán. Sintonizo con Paje y Barbón. Ahora os pregunto si creéis que será así, pero antes quiero que escuchéis lo que ha dicho esta semana Borrell en la cadena SER, porque no tiene desperdicio. Sí, nos lo van diciendo poco a poco porque el calibre del supositorio es demasiado grande para que pase de una vez. Entonces lo dicen poco a poco porque de golpe saben que no colaría. En ese momento no sabemos gran cosa, no sabemos ni cuál sería el importe del cupo, ni cuál sería el importe de la famosa solidaridad. Solo sabemos una cosa, que la he leído, le aseguro que la he leído, que es que Cataluña va a gestionar el impuesto de la renta en Cataluña dentro de un par de años. En fin, Borrell lleva ya mucho tiempo siendo muy crítico, pero desde luego que con los años va siendo cada vez más gráfico. Sí, pero ¿a quién vota? Yo es que Claro, de verdad, sí, todos estos lo sé, socialistas... Percival. Es que me enciende, perdóname, me enciendo. Todos estos socialistas, Paje, Borrell, Guerra, Felipe González... supercríticos con Pedro Sánchez. No, es un horror lo que están haciendo. Llegan las elecciones y ¿a quién votan? Al PSOE. Además se lo han preguntado y lo han dicho. Oye, de verdad que todas estas supositorios y tal, está muy bien, es una imagen muy gráfica, oye, te da una sonrisa de tal, lo que quieras, pero no les votes. Si no quieres ser... Y además que ha hecho carrera con Zapatero, fue ministro con Zapatero, le puso en Europa Pedro Sánchez. En fin, bueno, el fondo... ¿Cuál es? Pues que se va a hacer un cupo con Cataluña, que ese es el precio que quiere pagar Pedro Sánchez para seguir en el poder. Sí. ¿Que está dispuesto a pagar cualquier cosa para seguir en el poder? Sí. Y que todos estos pitufillos que tiene al lado, exsocialistas, que ahora no tienen ningún cargo y se quejan, pues bueno, pues se quejan, pero vamos, la incidencia que tiene en la política de Sánchez es absolutamente cero. Y sobre todo, por favor, señores socialistas críticos con Sánchez, no le voten. No le voten. Así sí que será efectiva su crítica. Elisa. Bueno, este señor, la verdad que me parece un comentario maravilloso, ¿no? Porque creo que es la realidad. O sea, pues dicen que con saliva al final todo pasa, ¿no? Pues esto está pasando en España con Cataluña y el separatismo. Y a mí quizás lo que más me preocupa de Cataluña es que están abriendo la puerta a una destrucción de España, esta España plurinacional que siempre ha vendido la izquierda y un país dentro de otro país y todas estas milongas que nos contaban, ¿no? Pues para de alguna manera vender esto que ellos llaman progresismo, pero que yo llamo no tener ni puñetera idea de lo que es la historia de España, ¿no? Porque yo he pasado un día en Aragón, que hemos hecho la ruta del silencio, y yo quería recordarles a estos que se jactan, que son separatistas, que ellos pertenecían al reino, la corona de Aragón, ¿no? Así, como un pequeño detalle. Pero además de todo, que esto que supone la puerta para la destrucción de España es que es una trama corrupta. Es decir, este cupo catalán es una trama corrupta. Claro, es que hablamos mucho... terminal. Esta es la otra corrupción, la corrupción política. Sí, claro, ¿no? pero esto es la mayor corrupción que se está haciendo en España en este momento, porque se está tratando de hacer una república catalana completamente ilegal. Se nos está atacando a todas las comunidades autónomas, sobre todo, y especialmente tengo que decir a Madrid, porque se está yendo en contra de nuestra autonomía para legislar en cuanto a tema impositivo se refiere. Nos están impidiendo que bajemos los impuestos. Se nos acusa de dumping fiscal de manera completamente absurda porque tenemos unas competencias súper mega limitadas. Y mientras están quitándonos competencias a nosotros para poder legislar, nosotros seguimos aportando un 71% al fondo de garantía para que todas las comunidades autónomas se puedan desarrollar. Y ahora esto nos va a costar 1.500 millones de euros más, solo hablando del fondo de garantía, más los 27.000 millones de euros que nos va a tocar pagar a todos los madrileños a la fiesta separatista. Es que es un terror. Ya no solo que sea ilegal, es que es inconstitucional, es que romper todos los principios de igualdad dentro de España.
¿Por qué los catalanes sí? ¿Y si lo hiciésemos los madrileños? Pues tendría un problema muchas comunidades Claro. del Partido Socialista, Claro, tendría un problema España. Tendría un problema España. Lo que no nos damos cuenta, lo que no estamos dimensionando de ninguna manera es que esta gente ha sido capaz de cambiar el discurso 25 veces en todo este transcurso. Y 50 si porque hace ellos falta. decían que no habría nunca un cupo catalán, Bueno, que faltaría que más. María Jesús Montera lo dijo hasta la semana antes, bueno, semana antes no, hasta 3 días antes de aprobarlo. Antes de aprobarlo O sea, estaba que hay que tener diciendo que no jeta. iba a haber un cupo catalán y luego sale y dice, claro, hombre, es legítimo porque no hay que un les da igual. enfrentamiento en España. Pero ¿qué enfrentamiento va a haber en España? Miren, lo que no queremos en España es que con nuestros impuestos se estén pagando tramas de corrupción. Lo que no queremos en España es que los autónomos que están chapando sus negocios porque no pueden hacer frente a todos los gastos que tienen y a contratar trabajadores, estén viendo que por la puerta de atrás hay comunidades autónomas que van a hacer lo que les dé la soberana gana, mientras a las que queremos crecer, las que queremos seguir siendo motor económico y que España crezca, no nos lo permiten de ninguna manera. Es un terror y es un clamor. Y claro, cuando ves esto te das cuenta que dices, vale, ahora sale Borrell, ahora sale tal, muy bien, perdona, que salga ella, que diga algo ella, porque ella Zapatilla Maravilla no dice absolutamente nada. Está calladito, está ahí muy tranquilito. Ella está abriendo su El embajada en PSC China. Está en China, superfavorado. exactamente. Está haciendo negocios con Está Zapatero. Con sí. Huawei, ¿no? Claro. Seguramente. Y, importante, tengo que decir, la energía nuclear en España no, pero en Cataluña sí. Debe ser que ahí hay como un campo que les rodea especial, una atmósfera distinta, y que si está ya una central nuclear, ahí no pasa nada. Entonces, están condenándonos al resto de España, al apagón, a la oscuridad absoluta, porque es gente negada en cuanto a cualquier materia que les pongas delante que requiera un poco de esfuerzo mental. Y ahora te das cuenta que dices, no, pero la nuclear para Cataluña sí, pero el resto de España hundidos en la miseria. Mientras Cataluña vaya bien, yo no tengo la culpa que Cataluña haya estado liderada por separatistas inútiles que lo único que han hecho ha sido llevárselo crudo. No tengo la culpa de que un señor haya huido en un maletero de un coche. No tengo la culpa de que viva en Waterloo en un chalet estupendo pagado por el erario público de todos los españoles. No tengo la culpa que se gasten el dinero en, como son embajadas en todo el mundo porque dicen que son distintos. Yo, de verdad, es que me quedo atónita. Es que el nazismo se queda corto en este caso. Roberto. Se nombraba como sector crítico a Paje, a Barbón, y me entra un poco la risa floja, porque en lo tocante a mí, como asturiano, Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, es un sanchista acérrimo. Y ha estado todo el tiempo arrimado al culo de Sánchez. No sé si como supositorio o no, pero siempre ha estado detrás de él. Al principio a ver si le caía algún ministerio o algo así, luego se lo dieron a Óscar Puente, ¿no? Algo. Entonces, va a votar a favor del cupo catalán sin ninguna duda. Y tiene mucho más pegado porque una de las comunidades más perjudicadas por ese cupo catalán, según los estudios, es Asturias. Entonces, él, a Barón se le llena mucho la boca hablando de asturianismo, de identidad, del orgullo, eso de los orgullos locales, orgullos regionales, que vamos a hacer oficial el Bable. No, oigan, lo que afecta de verdad a Asturias es esto. Lo que de verdad nos va a perjudicar a los asturianos es esto. Y es lo que importa, no poner en la autopista Ubieu, ¿sabes? Oviedo/Ubieu. Esto es lo que nos va a afectar de verdad. Y esto Barbón va a votar a favor. Aunque luego diga, no, yo estoy en sector crítico. Las narices, sector crítico. Luego, la mayor corrupción que existe, o sea, que Cerdán robara, que Ábalos robara, es muy grave. Sobre todo en la trama de las mascarillas, con la gente muriendo durante la pandemia. Pero la mayor corrupción a nivel histórico e institucional es el nacionalismo. Quiero decir, es la amnistía a los golpistas. Es la politización de la diferencia, que es el nacionalismo, y admitir que hay españoles en primera y españoles en segunda, y que alguien ataque el orden constitucional y el Estado de Derecho y se les dé la amnistía simplemente si ellos te garantizan los votos o aprobar la legislatura. Esa es la mayor corrupción que existe. ¿Y qué crees que va a pasar con el cupo catalán entonces? ¿Va a salir adelante o creéis que hay alguna posibilidad de que no sea así? Bueno, Percival? aquí una cosa importante es que esto se tiene que votar en el Congreso de los Diputados. Y los precedentes son los que son. Si no pueden sacar unos presupuestos. O sea, vamos ya al tercer año sin presupuestos. Hay que recordar que en julio el Ministerio de Hacienda tendría que haber presentado el techo de gasto y otras
y otros estudios previos a presentar unos presupuestos, y no lo ha hecho. O sea, que tiene toda la pinta que nos vamos a ir a otro año sin presupuestos. Si no puede sacar presupuestos, sacar adelante una reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica, me parece complicado. Me parece complicado. Ahí sería donde se tendrían que mojar, de verdad, los diputados asturianos, los castellano-manchegos y demás. Pero yo tengo dudas de que llegue a votarse en el Congreso. Hay muchas leyes que ya sabemos que se han parado porque sabe el gobierno que no las va a sacar adelante. En este caso hay partidos de Sumar, de Podemos y tal, que no van a votar a favor de esto. Compromís, Podemos ya lo ha dicho. Entonces, yo tengo ciertas dudas. Ahora, lo que sí que le interesa a Pedro Sánchez es marearnos con esto. Bueno, eso él está encantado con cualquier cosa cosas. Que no sea hablar de Begoña le viene bien. Eso es. Elisa, ponme el broche. Y un último apunte. Ya sabéis que en la Asamblea de Madrid nosotros iniciamos una comisión de estudio del cupo catalán, ¿no? Y por la cual han pasado diferentes expertos, tanto del sector de la abogacía, del sector fiscal, y todos ellos han coincidido en una cosa: esto es inconstitucional, esto es un ataque frontal a la igualdad de todos los españoles, esto es romper la hucha común de todos los españoles, y luego saldrán manifestándose con las camisetas blancas por la sanidad, con las camisetas verdes por la educación pública, y así sucesivamente. Y remato con una cosa, una frase de Rocío Albert, nuestra consejera de Economía: en Cataluña están los emperadores y el resto somos sus esclavos. No lo vamos a consentir, esto por supuesto que se va a recurrir, y yo creo que sí que va a llegar, y Sumar y todos se la van a tragar entera con ese supositorio que ha dicho Borrell que tienen ahí, porque si no, están en caída libre, Percy, y desaparecen. Pues ojalá sea así. Bueno, Irene Ortega, buenos días. Buenos días. Al principio del programa lanzábamos una pregunta a nuestros oyentes que sé que, por lo que hemos hablado aquí, os va a provocar alguna sonrisa porque la respuesta vuestra la tengo muy clara. Pero recuérdanos qué le preguntábamos a nuestros oyentes y qué es lo que nos han respondido. Bueno, pues hoy preguntábamos: ¿crees que Paje dará el paso de echar a Sánchez? Sí. Hemos dado, como siempre, 3 opciones, que son: no se atreve, sí o lo hará tras el batacazo electoral. Y bueno, quiero que adivinéis cuál ha ganado. La primera, vamos. De calle, ¿no? Efectivamente, con un 83%. Y bueno, la segunda que más ha ganado es que lo hará, pero tras el batacazo electoral. Bueno, y también tenemos las opiniones de nuestros oyentes que nos han dejado en nuestro WhatsApp, ¿no? Así es, así que vamos a escucharles. Venga. Buenos días. No creo que Paje dé el paso de echar a Sánchez, ni Paje ni ningún otro diputado socialista. Unos porque no tienen trabajo y es la única manera que tienen para vivir, y otros porque tienen muchísimos chanchullos y entonces esos chanchullos saldrían al exterior por venganza. O sea que imposible. No, seguro que no va a hacer nada el señor Paje con respecto a esto. Si no lo ha hecho hasta ahora, ¿cómo lo va a hacer ahora? Ni muchísimo menos. Además lo hace y lo quitan de la lista para Castilla-La Mancha. No, seguro que no va a hacer nada. Perro ladrador, poco mordedor. Dudo mucho que se atreva a dar el paso, porque tuvo cientos de oportunidades para hacerlo y no lo ha hecho. Y la cosa sigue igual. No sé por qué iba a hacerlo en este momento. Además, yo creo que sus diputados a quien le rinden pleitesías a Sánchez, no a él. Si tuviese garantías de que él iba a ser el relevo, a lo mejor se atrevería, pero lo dudo mucho. Perro ladrador, poco mordedor. En fin, Elisa Vigil, muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Un placer desde la trinchera, dando la batalla, y los echaremos, que se queden tranquilos los españoles. Roberto Granda, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Sandra, y buen Percy Almanglano. Pues muchas gracias, feliz verano, que disfruten todos ustedes, que descansen, que se olviden un poco de Pedro Sánchez. Pero que nos sigan escuchando, que esto sigue también, que sigue, bueno, cuéntanos. Nosotros seguimos. Aquí, a lo mejor yo no estoy, pero estarán todo nuestro equipo y tienen que seguir escuchándonos. O sea, el sábado que viene a las 8 seguimos aquí. Vale, no pues me es bueno mandes saberlo. De vacaciones. Vale, perdona, no sabía que Aclaración hecha. Gracias. Bueno, y a vosotros os pongo deberes también, porque es verdad que ahora nos vamos a ir a la publicidad, pero a la vuelta vienen otras secciones muy interesantes. Tenemos nuestra historia negra del socialismo español y antes nuestra fantástica sección de No te equivoques. Vamos a hablar de la cancelación de Mago de Oz, que antes hablábamos de ello, Elisa, y te recomiendo que la escuches especialmente a ti porque sé que te va a gustar. Porque como nosotros somos un poco irreverentes, esas cosas, le hemos preparado a los socialistas
esta es una playlist para este verano. Qué maravilla. Que cuando te vayas en el coche tienes que ir escuchando. Voy a escuchar la fachosfera con mucha fuerza. Bueno, vamos a la publicidad y como digo, volvemos con todo esto, pero antes un consejo. Descubran la nueva hipoteca inversa, entren en buenavidasenior.com y consigan un estudio comparativo gratuito para su caso concreto en solo 4 clics. La Trinchera de Llamas. Es Radio.